El éxito. Todo el mundo lo persigue. Muy pocos lo comprenden. La mayoría cree que consiste en ganar más dinero, tener una gran casa, un coche mejor, ser admirado, acumular logros. Pero Steve Jobs pensaba de otra manera. Creía que el verdadero éxito no empezaba cuando conseguías algo. Empezaba mucho antes. Empezaba en la forma de pensar. Porque una buena idea puede cambiar una empresa, pero una forma diferente de ver el mundo puede cambiar la historia. Steve Jobs nació en 1955. Fue dado en adopción pocas horas después de nacer. No tuvo una infancia fácil. Nunca fue el mejor estudiante. Le costaba seguir las normas. Hacía demasiadas preguntas y eso molestaba a mucha gente. Pero había algo que lo hacía diferente. Sentía una curiosidad casi obsesiva. Quería entender cómo funcionaban las cosas y, sobre todo, cómo podían hacerse mejor. Con apenas 20 años, fundó Apple en el garaje de sus padres junto a Steve Wozniak. No tenían una gran fábrica. No tenían millones de dólares. Ni siquiera tenían experiencia. Solo tenían una idea. Construir ordenadores que cualquier persona pudiera utilizar. En aquella época, la mayoría pensaba que los ordenadores eran máquinas para científicos, para grandes empresas, para expertos. Jobs imaginó algo completamente distinto. Un ordenador sobre el escritorio de cada persona. Muchos se rieron. Parecía imposible. Pero las grandes revoluciones siempre parecen imposibles al principio. Apple comenzó a crecer. Cada nuevo producto sorprendía al mundo. La empresa se convirtió en una de las más prometedoras de Estados Unidos. Parecía que todo salía perfecto, hasta que ocurrió lo inesperado. Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había creado. Perdió su trabajo, perdió su cargo, perdió el control de Apple. Para cualquiera, habría sido el final. Pero para Jobs, solo era el comienzo. Años después, reconocería que ser despedido fue una de las mejores cosas que le habían ocurrido. Porque el fracaso le devolvió la libertad. Dejó de cargar con el peso del éxito y volvió a crear. Fundó una nueva empresa, llamada Next. Compró un pequeño estudio de animación. Muy pocos confiaban en aquel proyecto. Con el tiempo, ese estudio recibiría un nuevo nombre, Pixar, y cambiaría para siempre la historia del cine. Mientras tanto, Apple comenzaba a tener problemas. Los productos ya no sorprendían. La innovación había desaparecido. La empresa necesitaba una nueva dirección. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Steve Jobs regresó. Volvió a la empresa que lo había despedido. Pero ya no era la misma persona. Había aprendido algo fundamental. Decir sí a todo es la forma más rápida de construir algo mediocre. Por eso empezó a eliminar proyectos, a simplificar productos, a concentrarse únicamente en aquello que realmente importaba. Jobs repetía una idea constantemente. La innovación consiste en decir no. No a las distracciones. No a las ideas mediocres. No a todo aquello que aleja tu atención de lo esencial. Vivimos en una época donde todo compite por nuestro tiempo. Mensajes, redes sociales, notificaciones, vídeos, noticias. Nunca fue tan fácil distraerse. Y precisamente por eso, la capacidad de concentrarse se ha convertido en una ventaja extraordinaria. Steve Jobs entendía que cada vez que aceptas una distracción, también estás renunciando a otra cosa. Cada sí es también un no. Cada decisión construye un futuro diferente. Por eso Apple no intentaba fabricar cientos de productos. Intentaba fabricar unos pocos, pero excepcionales. La calidad siempre fue más importante que la cantidad. Jobs también hablaba de la pasión.
pero no de una pasión superficial. No de esa motivación que aparece un día y desaparece al siguiente. Hablaba de encontrar un trabajo que tuviera sentido, porque cuando amas lo que haces, eres capaz de soportar dificultades que otros considerarían insoportables. Habrá días malos, fracasos, críticas, errores, momentos en los que todo parezca perdido. Y precisamente en esos momentos, solo permanecerás si realmente crees en aquello que estás construyendo. Quizá la frase más famosa de Steve Jobs resume toda su filosofía. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. Es una idea sencilla, pero profundamente incómoda. ¿Cuántas decisiones tomamos únicamente para agradar a los demás? ¿Cuántos sueños abandonamos por miedo al qué dirán? ¿Cuántas oportunidades dejamos escapar porque esperamos el momento perfecto? Jobs comprendía que la vida avanza demasiado rápido y que algún día el tiempo se acaba. Por eso insistía en vivir con intención, en crear, en arriesgar, en equivocarse. Porque el mayor error no es fracasar, es no intentarlo nunca. Steve Jobs no fue perfecto. Cometió errores, tomó malas decisiones, fue criticado muchas veces, pero nunca perdió la capacidad de imaginar un futuro diferente. Mientras otros aceptaban los límites, él intentaba romperlos. Mientras muchos preguntaban si algo era posible, él preguntaba cómo conseguirlo. Esa diferencia cambió la tecnología, cambió la comunicación, cambió nuestra forma de trabajar y cambió la vida de millones de personas. Quizá nunca fundes una empresa como Apple. Quizá nunca presentes un producto delante de millones de personas. Pero sí puedes adoptar la mentalidad que hizo diferente a Steve Jobs. Protege tu tiempo. Elimina las distracciones. Aprende continuamente. No tengas miedo de empezar de nuevo. This isn't Y just an recuerda que evolution las of our personas business. extraordinarias It's a no revolution. esperan la oportunidad perfecta. La crean. Porque el éxito nunca pertenece a quienes hacen lo mismo que todos. Pertenece a quienes se atreven a pensar diferente. Y esa fue la mayor enseñanza que Steve Jobs dejó al mundo. Si este vídeo te ha hecho ver el éxito desde otra perspectiva, suscríbete a Filosofía Salvaje. Aquí exploramos las ideas de las personas que cambiaron la historia, para ayudarte a cambiar la tuya. Porque una sola idea puede transformar una vida, y quizá la siguiente sea la tuya.